Permítanme yo tratar de ver dónde nos quedamos, hermanos. Escuchaba a un hermano el otro día, un hermano que escribió un libro, y otro hermano que estaba escribiendo un libro le decía, hermano, ¿cómo le hago? Le dice el hermano que ya tiene varios libros, dice, ¿por qué? Dice, es que en el libro que estoy escribiendo, dice, cada vez que lo repaso para corregir o para encontrar errores de ortografía o cosas como estas, dice, sigo metiendo más cosas. Le dijo el hermano, no, le dijo, párale, le dijo, no vas a acabar nunca, le dijo, a mí me pasó, dijo, y es exactamente, hermano, lo que decimos. Es que la palabra de Dios, hermanos, hoy yo puedo hablar de estos versículos, mañana alguno de ustedes, Dios puede poner en su corazón un mensaje diferente acerca de los mismos versículos. Hermano, es una fuente de veras inagotable la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, esta semana, conforme hacía el sermón, yo dije, no, sí me la aviento este domingo, ya el próximo domingo vemos otro tema. No, hermano, me puse a hacer algunas correcciones y me pasó exactamente lo mismo. Hay tantas cosas, hermano, buenas aquí que aprender de este tema, que es real. Este Job, hermano, fue un hombre como usted y como yo, un hombre con con estas cualidades que Dios reconoció, pero que también fue sometido, hermano, a una prueba o a unas pruebas tremendas y de las cuales estamos aprendiendo nosotros. Así que, bueno, estamos hablando de las consideraciones, escuche bien, las consideraciones desconsideradas del maligno. Las consideraciones desconsideradas. ¿Por qué desconsideradas? Porque dijimos, hermanos, ahí en la introducción la semana pasada, que el diablo no nos considera a nosotros como el Señor nos considera, o como nosotros pudiéramos considerar a los que sufren o a los que batallan, no. El diablo, hermano, nos considera de otra forma, de una forma maligna, precisamente porque su naturaleza es así. Pero bueno, vamos a ver esta segunda parte. Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 1, en ese tema que le digo, empezamos la semana pasada. Job 1, 1 al 3 y luego 1, 8 y después leemos 2 Corintios 2, 11, que este pasaje de Corintios vendría a ser el objetivo del sermón. No quiero, hermano, que saque de contexto mis palabras ni mi intención. Mi intención, hermano, no es glorificar o darle importancia al diablo. No, que no se entienda esto, por favor. Que no se saque de contexto el propósito. El propósito es 2 Corintios 2:11. Y estoy uniendo o encadenando esto que Pablo dice con la historia de Job, porque tiene mucho que ver. Entonces, Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás, dice el apóstol Pablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y dice, pues da por sentado que la iglesia de los Corintios no ignoraba sus maquinaciones. Hermanos, el propósito de este sermón es que nosotros como iglesia de Cristo no ignoremos sus maquinaciones. Y bueno, voy a recapitular un poco de lo que ya vimos
porque dijimos que lo primero que nos enseña la historia de Job es que las cosas materiales, ¿se acuerda? Porque esto estaba en el relato. Dijimos, las cosas materiales son las cosas más inestables que existen. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque Job con toda su hacienda, con toda su riqueza, lo perdió todo, todo completamente. Entonces, dijimos, las cosas materiales son totalmente inestables. También aprendimos que el diablo tiene hasta ahorita, hermanos, hasta ahorita tiene el control y posesión de los reinos de este mundo, donde dijimos el príncipe y Dios es príncipe, él en este mundo y Dios de este siglo, dice la escritura. Y es el encargado, dijimos, de cegar el entendimiento de quién, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Dijimos que la lucha entre la simiente del mal y la simiente de la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan? No había terminado aún. Todavía estamos en lucha. Todavía, hermanos, aunque en Cristo estamos seguros, la lucha sigue. Hay un himno, ¿verdad? Maravilloso que dice, la lucha sigue, oh cristiano. Y es una marcha, ¿verdad? Muy, muy, muy bonita y que es real, hermanos. Nadie puede negar esto. La lucha entre la simiente del mal y la simiente de la mujer no ha terminado aún, sino que es constante, y en lo que nos estamos fijando o lo que hemos desarrollado más ampliamente es que esta lucha es una lucha multifacética, es decir, tiene muchas caras, tiene muchos frentes, hermanos. Tiene muchas aristas, vaya, ¿por qué? Porque el diablo, hermano, es experto en hacernos caer, en tentarnos, en malicia. Entonces, la lucha es constante, es multifacética, pero dijimos que sin embargo, y a pesar de todas las formas en las que los hombres somos atacados por este ser despreciable y vil, esto es lo maravilloso también. Existe, a pesar de todo, existe un lugar donde el enemigo de Dios y de la humanidad no puede prevalecer. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es ese lugar? Pues es el corazón de uno que teme a Dios, dijimos, y que ha sido lavado por la sangre del Cordero, pero que además, como vimos en el primer punto, no ignoramos o no ignorando en qué sentido, hermanos, puede Satanás considerar al pueblo de Dios, sino reconociendo nosotros, hermanos, cada una de las áreas donde somos vulnerables. De eso se trata, de eso se trata. Vulnerables a veces hasta en nuestra dicha y en nuestra felicidad. Vulnerables a veces hasta en nuestra paz, dijimos. Vulnerables cuando encuentra el enemigo nuestras fallas y nuestras manchas en nuestras vidas, pecados no confesados, dijimos. Vulnerables cuando nos decidimos a servir a Dios, ¿se acuerda? Dijimos que Dios atacaba más a veces continuamente a los servidores de Dios, porque Él sabe, hermanos, perfectamente. Dijimos que destruyendo a un comandante del ejército de Dios, hermanos, destruirá a muchos, a muchos, a muchos más. Dijimos que también estábamos vulnerables a veces cuando solo somos espectadores y permanecemos sin hacer nada edificante. Y de esto vamos a ampliar el tema, hermanos, porque es muy importante. Y por todo esto nos quedamos en el punto donde dijimos que era importante ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. En eso consiste, hermanos, ocuparnos, no que nos vayamos a salvar o que vayamos a trabajar para salvarnos. Vamos a luchar y vamos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, por causa de que no ignoramos todas, hermanos, las maquinaciones del enemigo que trata de robarnos o de perjudicar esta bendita salvación. Dijimos, hermanos, que mantenernos también útiles al Señor
hace ruido al enemigo, le hace ruido al enemigo de nuestras almas y lo lleva a reconocer, dijimos, como aquel hombre malvado, perverso, llamado Amán. Fue lo último, el último versículo que leímos, y que sus secuaces le dijeron que él había empezado a caer. ¿Cuántos creen, hermanos, que cuando Cristo vino a este mundo, el reino del enemigo empezó a caer? Jesús lo dijo, hermanos. Jesús lo dijo cuando los discípulos vienen a él y le empiezan a testificar acerca de aquellas cosas que Dios estaba haciendo. Los enfermos estaban siendo sanados, los endemoniados estaban siendo libertados. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo? Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dijo, hermanos, el reino del diablo ha empezado a caer, ¿sí? Y aunque él tiene todavía poder o algún poder sobre los reinos de este mundo y sigue siendo Dios de este siglo, hermanos, ha empezado a caer y no nos vencerá, escúchelo, sino que ciertamente caerá delante de nosotros por causa de nuestro Dios Todopoderoso y por causa también de que usted y yo no somos ignorantes, o no debemos serlo. No somos ignorantes, hermanos. Muy bien, déjenme entonces ahora, hermanos, ya reburujé aquí todo, no sé qué hice. Bueno, y me quedé. Déjenme continuar, hermanos, en este tema, descubriendo esos frentes para que toda ignorancia se vaya de nosotros y podamos ser cristianos más firmes, más preparados. Él sabe muy bien, el enemigo de nuestras almas sabe muy bien que hay una simiente real en la tierra, hermanos, contra la cual él lucha en vano. Él lo sabe. Y me parece que si él pudiera estar absolutamente seguro que algún alma es elegida por Dios, difícilmente perdería su tiempo intentando destruirla. Aunque podría buscar atormentarla, hermanos, y deshonrarla. El diablo sabe que a nosotros, hermanos, no nos va a hacer caer, pero él sabe que puede mortificarnos, él sabe que puede atormentarnos, él sabe que puede deshonrarnos a veces. Y sin embargo, es muy probable que Satanás no sepa quiénes son los elegidos de Dios, más de lo que nosotros sabemos, hermanos, a veces. ¿Sabe por qué? Porque el diablo solamente puede juzgar, igual que nosotros, por nuestras acciones, hermano, por nuestras obras, aunque él puede formarse un juicio más preciso que nosotros. ¿Por qué? Porque él tiene mayor experiencia, hermanos. Él es un acusador, dice la Escritura, también con mucha experiencia. Y si es un acusador, debe de ser un muy buen observador. Él, hermanos, está observando para acusarnos siempre. Y es capaz de ver a las personas en privado, hermanos, donde nosotros no podemos entremeternos a veces. Sin embargo, su negro ojo, escuche, su negro ojo no puede mirar nunca lo que está contenido en el libro de los secretos y decretos de Dios. Nos conoce por los frutos y nosotros también nos conocemos de la misma manera. ¿Cómo sabemos, hermanos, entre nosotros quién es cristiano y quién no es? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. De ahí, hermanos, la importancia de dar buenos frutos. Para mí, un cristiano que habla y habla y habla, pero que su comportamiento es contrario a lo que dice, o que yo no veo nunca, hermanos, acciones compatibles con lo que habla, para mí ese no es un buen cristiano. Para mí es un parlanchín, es un hablador, ¿sí? Es alguien con conocimiento, pero es alguien que no vive. Entonces, de ahí, hermanos, la importancia de dar buenos frutos. Porque el diablo, hermano, observa no lo que hablamos, sí oye lo que hablamos, pero, hermanos, observa lo que hacemos. Y puesto que nosotros estamos a menudo, hermanos, engañados en nuestro juicio, él también podría estarlo. Y por tanto me parece a mí que su política es esforzarse para destruirnos a todos parejos, sin saber en qué casos puede tener éxito. El diablo, hermanos,
va a tirar el anzuelo. El diablo, hermanos, va a querer tentarnos y destruirnos a todos por igual. Pero, hermanos, él ataca a todo el pueblo de Dios con vehemencia. Eso sí se lo puedo decir. Y alguien podría decir, ¿cómo puede hacer el diablo eso, verdad? Pues, hermanos, que yo sepa, no muchos de nosotros a lo mejor hemos sido tentados directamente por Satanás, ¿verdad? Hay testimonios, hermanos, de personas que estuvieron dentro del círculo de la brujería, muy adentrados del satanismo, y que, hermanos, testifican por la misericordia de Dios que salieron de ahí, y testifican, hermanos, que tuvieron una experiencia con Satanás mismo. Porque una cosa, hermanos, ahorita de pasadita hablaré un poquito de esto. O ya dije, creo también que el diablo es uno, pero tiene muchos secuaces. Hay ángeles, hermano, que cayeron junto con el enemigo y que se convirtieron literalmente en seres despreciables, demoníacos. Y lo que quiero decir es que, hermanos, tener luchas demoníacas o luchas espirituales con seres de maldad es una cosa, pero las personas que, le digo, testifican de haber tenido un encuentro con Satanás mismo, con el líder de estas huestes de maldad, hermanos, es otra cosa totalmente. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos testificar acerca de esto, ¿verdad? Pero puede ser que no seamos lo suficientemente notables o importantes entre los hombres para el enemigo, para ser dignos de su interés, pero él tiene, dije, todo un ejército de espíritus inferiores colocados bajo su supremacía y control. Y como dijo, hermanos, aquel centurión, ¿se acuerda? Acerca de sí mismo, lo mismo se puede decir acerca de Satanás. Él puede decir, yo digo a este espíritu ve y va, y puedo decir a este otro haz y hace. Entonces, hermanos, todos los hijos de Dios, más o menos, nos encontraremos bajo asaltos directos o indirectos del gran enemigo de nuestras almas. Y eso con mira o con miras a destruirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque mire qué miserable es este ser. Qué malévolo es este ser. Dice la Escritura que si fuera posible, él va a engañar hasta los escogidos de Dios. Porque, hermano, usted puede formarse una idea en su cabeza y decir, sí, pero eso es para los que están sin Cristo. Hermano, no. Tengamos cuidado, no seamos ignorantes. Disculpe usted, esto lo tomo yo para mí. Dice Mateo 24, no lo digo yo. Lo dice el Señor Jesús. Se levantarán, dice, falsos cristos. Escuche, hermano, porque a veces, hermano, nos confundimos de inmediato por ignorancia. A veces nosotros vemos señales, milagros, prodigios que hacen algunos personajes hoy en nuestro tiempo y nos vamos, hermano. Nos vamos con la finta, como se dice, y decimos, si hace milagros, tiene que ser de Dios. No, hermano, no ignoremos. Dice el Señor Jesús, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Hermano, ¿cómo abundan estos personajes? ¿Y qué harán? Harán grandes señales y prodigios de tal manera o con el propósito de engañar, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos de Dios. Y allí donde no puede destruir, no hay duda que el objetivo de Satanás será afligirnos, hermano. A él no le gusta ver contento al pueblo de Dios. Yo creo que el diablo se deleita grandemente, hermanos, con algunos ministros hoy en día cuya tendencia en su predicación es multiplicar y fortalecer dudas, temores, aflicción, desaliento, falacias, mentiras, como si fueran verdades doctrinales para el pueblo de Dios. Ahí, hermano, con esos ministros
El diablo dice, continúa predicando, estás haciendo muy bien mi trabajo, pues me gusta ver que el pueblo de Dios está confiando en palabras humanas sin sustento bíblico. ¿Cómo se goza, hermano, el diablo hoy? Ay, hermano, yo me mortifico mucho. A veces, mire, yo le he comentado que antes de venir, hermanos, en lo que nos alistamos, nos bañamos, nos cambiamos, desayunamos, hay un canal en el servicio que tenemos de cable que es parecido a ese otro, al enlace, donde salen algunos predicadores y yo digo, bueno, pues mientras nos alistamos, a ver, escuchamos algo edificante. Hermano, como dije el otro día, hay, hermano, un garbanzo de libra por ahí que se escapa, pero la gran mayoría de los programas y de las predicaciones, hermano, son falacias. La prosperidad, la mentira de la falsa profecía, hermano, tantas cosas que yo digo, qué tristeza que esas personas que tienen los recursos y el tiempo para predicar en la televisión donde miles y millones de personas los ven, estén, hermanos, engañados y engañando. Es triste, hermano. Por muchas semanas dejé de prender la televisión y mi esposa se sorprendió un día y me dijo, oye, ¿por qué no estás prendiendo? Digo, ¿para qué lo prendo? Para estarme mortificando, para estar juzgando. Digo, no quiero hacer eso. O de repente alguien me enseña y me dice, mira, la iglesia de aquí en la ciudad fulanita de tal, mira, ahí andan, ahí traen a la gente jugando a la víbora de la mar. De verdad, hermano, así se lo digo. Esta semana una congregación aquí, hermana vecina, hermano, traían a la gente ahí profetizando, dicen ellos, como a la víbora de la mar, hermano, a toda la congregación así, corriendo tras las sillas, hasta atrás, y luego ahí se venían adelante. Yo no sé, a lo mejor a usted le gustaría algo así, a mí no. Hermanos, ¿cómo se gozará el diablo, hermanos? De entretener a la gente con mentiras, con falacias y desperdiciando este tiempo. Yo lamento el tiempo, hermano, que se me va. Y no porque yo sea perfecto, ni porque, hermano, yo me las dé. No, hermano. También de eso tengo que tener cuidado. De no hablar, hermano, las cosas que Dios no me manda hablar, número uno. Y en segundo lugar, yo no estoy aquí para entretener a nadie, hermano. A nadie. Entonces, ¿cómo, hermano, el diablo se gozará, se regocijará? Hermanos, si Satanás puede hacer que colguemos nuestras arpas, escuche bien, sobre los sauces y andemos de allá para acá sintiéndonos defraudados, con rostros miserables, yo calculo que Él habrá cumplido con su obra de una manera perfecta y cabal. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Eso es lo que el diablo quiere. Así que, queridos hermanos, velemos para no caer en esas engañosas tentaciones que realmente intentan hacernos incrédulos. Nuestro Dios no se deleita, hermanos, en nuestras dudas y en nuestras desconfianzas. Vean cómo Él, nuestro Dios, hermanos, demuestra su amor y complacencia en su Hijo amado Jesús. Desterremos entonces todas nuestras imaginaciones malsanas, regocijémonos en una confianza inconmovible. Hermanos, Dios se deleita cuando Él es adorado con gozo. Dice, hermano, hay muchos pasajes, no los puse ahí para que la hermana nos los pusiera, pero usted recordará estos pasajes que le voy a leer. Dice la Escritura, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dice también el apóstol, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Iglesia, a Satanás no le gusta esto. Se dice de Martín Lutero, que Martín Lutero solía decir, cantemos salmos y desafiemos al diablo, decía Martín Lutero. Y no tengo ninguna duda, hermanos, de que Martín Lutero tenía mucha razón, porque el diablo, como amante de la discordia, odia la alabanza armoniosa y gozosa. Por eso, hermanos, cuando estemos en el tiempo de la alabanza y de la adoración, cante con todo su corazón, porque el diablo odia eso, aborrece eso. Así que
El archienemigo, hermanos, quiere además volvernos miserables aquí en este mundo, porque él sabe que no nos va a poder tener en el más allá. Esas imaginaciones que a veces novelísticas, donde nos presentaban a un diablo con un trinche picándonos las costillas, hermanos, no se van a lograr con nosotros. El diablo no nos va a tener allá para atormentarnos. Entonces él hace su lucha ahora y aquí, hermanos, precisamente él quiere volvernos miserables. Y en esto, sin duda, hermanos, va a intentar golpear el honor de Dios. Él quiere hacernos callar. Él quiere que callemos, Él quiere que no glorifiquemos a Dios. Él está bien consciente que los cristianos que se lamentan a menudo deshonran la fidelidad de Dios, como cantábamos ahorita, al desconfiar de ella. Y Él piensa que si puede afligirnos hasta el punto de no creer más en la constancia y en la bondad del Señor, le habrá robado a Dios su alabanza. Él sabe eso, hermano. Él sabe perfectamente eso. Cuando nosotros empezamos, hermano, a desconfiar, cuando nosotros empezamos a tomar la queja, hermano, por nuestra costumbre, eso, la queja es una señal de duda. Callarnos, hermano, y dejar de glorificar a Dios en todo, como Job, hermano, es señal de incredulidad, es señal de duda. Así que, hermanos, dice el Salmo 50, 23. Grábese este salmo, hermano, este pasaje. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que Satanás, hermanos, descarga el hacha exactamente ahí, en la raíz de nuestra alabanza, continuamente, para que Dios no sea glorificado. Y cuando digo alabanza no me estoy refiriendo solamente, hermanos, al tiempo que tenemos de cantos aquí. El pueblo de Dios debe caracterizarse por un pueblo que alaba y adora a Dios en todo tiempo y lugar. Escúchelo. Y cuando perdemos eso y nos dedicamos solamente en la iglesia, hermano, estamos deshonrando a Dios y el diablo está haciendo de las suyas. Pero si Satanás no puede destruir a un cristiano, este es otro punto que tenemos que aprender. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Satanás no puede destruir a un cristiano, a veces, cuán a menudo ha estropeado nuestra utilidad en el reino de Dios. Muchos creyentes, hermanos, han caído, pudiéramos decirlo así, sin romperse un solo hueso. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir? Pues que algunos, aunque no han blasfemado el nombre de su Salvador, al haber caído en el engaño del adulterio, al haber caído en el engaño de la división de la iglesia, en el desengaño doctrinal, hermanos, como si se hubieran roto algún hueso importante, llegan lastimosamente hasta la tumba. Hay gente que no se, hermano, después de una caída, no se vuelve a levantar. No quiero decir que dejen de creer en Dios, siguen creyendo en Dios, pero no se congregan. Es gente, hermano, que como si quedara marcada por el enemigo. Y entonces llegan hasta la tumba misma. Es decir, hermanos, sin luchar, sin congregarse, se secan como si se secaran por dentro. Podemos recordar, hermanos, yo creo todos nosotros con dolor, algunos hermanos que fueron alguna vez eminentes en el liderazgo de la iglesia. Todos conocemos a alguien así, que corrieron bien por algún tiempo, pero súbitamente bajo la presión de la tentación cayeron en pecado y sus nombres no fueron mencionados otra vez en la iglesia, excepto como ejemplo de lo que no se debe de hacer. No ignoramos, hermano, o no ignoremos las maquinaciones. Todo el mundo pensó a veces, hermano, que esos hermanos serían reivindicados, aunque así como por fuego no le hace, pero ciertamente, hermano, su utilidad anterior nunca pudo regresar. Todavía puedo recordar, hermanos, a mi primer pastor. Mi primer pastor, que fue un hombre usado por Dios de una manera sorprendente en esta ciudad, hermanos, un referente
hermanos, de conocimiento de Dios, de fuego del Espíritu en él. Yo se los he dicho y testificado. Yo todavía no era cristiano y asistía a esa congregación. Y hermanos, aunque no entendí el mensaje del Evangelio, yo tenía los ojos, hermanos, bien abiertos y mi corazón, hermanos, sorprendido, porque yo veía a ese hombre caminar de orilla a orilla en el altar, hermanos, lleno de Dios, lleno del Espíritu. Pregúnteme, hermano, me lo he topado varias veces en estos días. Y si usted lo ve, hermano, está consumido, aparte de que el tiempo ya pasó por nosotros. Hermanos, un día estaba por ahí con un vecino de él, hermano también en la fe, y cuando salí le dije, oye hermano, dije, ¿y el hermano fulano? Dijo, shh, ni lo menciones, dijo, aquí nadie lo quiere, dijo, en la calle, en el barrio. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque es un música, dice, todos los fines de semana hay unas buenas guarapetas que se ponen. Qué triste, ¿no, hermano? Qué terrible, el diablo logró su objetivo en él. Y si hablamos de las familias, hermano, que también se las llevó el enemigo, hermano, entre los pies. Qué terrible, hermano. Dios tenga misericordia, hermanos, porque a veces es muy fácil volver atrás en el peregrinaje celestial, pero es muy difícil recuperar los pasos, hermano. No es tan fácil. No es tan fácil. Pueden desviarse y apagar su vela con prontitud, pero no pueden encenderla otra vez tan rápidamente. No digo que no haya restauración, que no crea en la restauración, creo en la restauración, pero hermanos, el diablo sabe cómo golpearnos. Velemos contra los ataques de Satanás, hermanos. Velemos. Dice Génesis 15:11. Mire, aquí hay una enseñanza maravillosa. Todos hemos leído este pasaje de Abraham. Génesis 15:11 dice que cuando Abraham, hermanos, presentó aquel sacrificio a Dios, partió los animales por la mitad y los presentó delante de Dios. Se hizo por ahí, hermanos, oscuro y había una grande oscuridad. Y este versículo, tómelo en cuenta, por favor, dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Qué eran los cuerpos muertos? El sacrificio que Abraham estaba presentando a Dios, ¿sí o no? Y estaban descendiendo aves de rapiña y Abraham tenía que ahuyentar esas aves. Hay un dicho por ahí, hermanos, que no podemos evitar que las aves vuelen arriba de nosotros, ¿verdad? Nadie puede evitar eso, pero sí podemos evitar que las aves hagan un nido en nuestra cabeza, ¿verdad que sí? Eso era lo que estaba haciendo Abraham, hermanos. Abraham, hermanos, en esa visión maravillosa que vio de parte de Dios, hermanos, tuvo que luchar contra el enemigo, contra la simiente del mal. Abraham tenía que estar espantando, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que velar en oración, hermano, para espantar a las huestes del enemigo que quieren destruirnos, que quieren comerse, hermano, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra fidelidad, hermano, nuestra devoción. No ignoremos, hermano. Dice Mateo 13. Estos son otros pasajes que anoté ya lo último, hermanos. Mateo 13, versículo 3 y 4 dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Usted conoce esta parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El versículo 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice, y vinieron las aves y la comieron. Y usted dice, esta parábola está bien bonita, es bien fácil de aprender. Sí, pero sabemos los significados. Los discípulos no entendieron a la primera vez que Jesús expuso esta parábola. De tal forma que más adelante Jesús tiene que explicarles. Y el versículo 19, Jesús explicando la parábola les dice, cuando alguno oye la palabra, escuche, hermano, por favor, del reino, y no la entiende, viene el malo. El otro versículo dice que vienen las aves y se roban la semilla. ¿Quiénes son las aves? El maligno.
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces nos gozamos con personas que estuvieron aquí entre nosotros, que testificaron aquí al frente diciendo, he sentido un cambio, una transformación de Dios, hermanos, estoy muy contento, estoy muy contenta, y que al poco tiempo, hermanos, todo se acabó, como si no hubiera, y a veces uno dice, bueno, ¿qué pasó con esas gentes? El maligno, hermano, logró su objetivo. El maligno logró su objetivo. Hermanos, velemos, permanezcamos firmes. Ustedes y yo, todos somos pilares en la casa de Dios. Ustedes, hermano, y yo somos muy queridos por el Señor. Y, hermano, yo no quisiera renunciar a ninguno de ustedes como pastor. Y yo creo que Dios no quiere renunciar a ninguno de los que le conocemos, definitivamente. No quisiéramos tener que lamentar, no deseamos ser afligidos al escuchar los gritos de nuestros adversarios cuando exclamen, ¡aja! Así queríamos que sucediera. No queremos que suceda ni que se oiga aquella endecha, aquel lamento que se escuchó cuando Saúl y Jonatán cayeron. Miren cómo dice la Escritura, hermanos, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Hermano, cualquiera con nuestro juicio, con nuestro mal juicio, pudiera haber dicho, qué bueno que se murió Saúl, era un rebelde, fue a ver una divina. No, hermanos, nadie se goza en las caídas de otros, en los tropiezos de otros. Dios nos libre de adoptar esta actitud. David, hermano, sabía que él también era propenso a caer, y ahorita lo veremos si es que logramos llegar ahí. Pero David decía, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Cállense, no lo anuncien en Gad. No den las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Oremos, hermanos, unos por otros, con compromiso, hermanos, con compromiso. Ore por su hermano, ore por su hermana, pero con compromiso. Hermanos, que Dios nos conceda gracia como iglesia para permanecer fuertes ante los engaños de Satanás y sus ataques, que habiendo él hecho su peor esfuerzo, no pueda obtener ninguna ventaja sobre nosotros. Y después de haber considerado, que es el título del sermón, y considerado de nuevo, y de haber contado muy bien nuestras torres, nuestros baluartes y nuestras armas, que son poderosas en Dios, por cierto, el diablo se ha forzado a la retirada, porque sus arietes no pueden ni siquiera sacudir una piedra de nuestras murallas, y sus ondas no pueden matar a ninguno de nuestros soldados sobre los muros. Que así sea, hermanos. Hay un pasaje, no lo anoté por ahí, hermana, pero si me lo puede buscar, Santiago 4:7. Creo que va perfectamente bien en esto que estoy diciendo. Usted conoce este pasaje. ¿Qué nos dice Santiago, hermanos? ¿Qué nos dice? Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti, huirá de vosotros. Hermanos, no estoy hablando ninguna falacia, ninguna locura. No quiero, le dije, infundir miedo. Quiero que estemos listos y preparados como iglesia. Quiero como pastor, hermano, que usted no sea una persona ignorante. No promuevo la lucha espiritual, esa lucha, hermano, que a veces, hermano, se da de palabras solamente, y que reprende y que di, que confiesa esto y confiesa aquello. No seamos ignorantes, hermano, de que el diablo se burla a veces de ese tipo de confesiones. El diablo se ríe y dice, sí, síganle ahí, hombre, confesando y declarando como si, hermano, fueran palabras o frases mágicas. No, hermanos, no ignoremos las maquinaciones de los enemigos. No promovamos, hermano, disensiones entre nosotros. Cuidemos nuestro trato unos con otros. Cuidemos de no, hermano, provocar divisiones.
Amémonos de corazón, como dice la Escritura, que Dios nos conceda gracia como iglesia para permanecer fuertes ante los engaños de Satanás y sus ataques. Hermanos, que Dios nos ayude. Y antes de abandonar, hermanos, este punto, me gustaría decir que tal vez alguien pudiera sugerir o pensar cómo es posible que Dios permita esta constante y malévola consideración de su pueblo por parte del enemigo. ¿Cómo? ¿Por qué? Mire, hermano, indudablemente una respuesta es que Dios sabe lo que es para su propia gloria y que no da cuentas a nadie sobre estos asuntos, y que habiendo permitido ese libre albedrío y habiendo dado lugar por alguna razón misteriosa a la existencia del mal, no parecería acorde con estos hechos, yo creo, destruir a Satanás sin que él, hermanos, sino que él le ha dado cierto poder para que sea una justa pelea, mano a mano, entre el pecado y la santidad, entre la gracia y la astuta maldad. ¿Quién es el vencedor? Usted y yo lo sabemos. El mal no vencerá, vencerá la santidad, vencerá la gracia. Además, debemos recordar que incidentalmente las tentaciones de Satanás sirven al pueblo de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esas tentaciones son muchas veces la lima con la que se quita mucho del óxido de la confianza en nosotros mismos. A veces nosotros somos tan confiados, hermanos, que caemos en el error y en el engaño del diablo. Las tentaciones, hermanos, nos van a limar, nos van a quitar ese óxido de la falsa confianza en nosotros mismos. Y puedo agregar que las tentaciones a las que somos sometidos son como esos horribles gritos, hermanos, que el centinela escucha desde arriba, pero que lo mantienen despierto. A veces, hermano, vamos a oír 1000 demonios, o vamos a ver todo contrario a nosotros. Vamos a ver los vientos contrarios que casi hunden nuestra barquilla, pero es lo que nos mantiene despiertos, hermano. Por eso Jesús dormía, porque Él no necesitaba, hermanos, tener fe o confianza. Él es el autor de la fe. Él estaba tranquilo y apacible, pero los otros, hermanos, gritaban y se asustaban. Era necesario para esos discípulos, hermano, era necesario un poco de miedo, era necesario un poco de viento recio y de grandes olas para que se mantuvieran despiertos, clamando y confiando en el Señor. Hermanos, no hay una sola tentación en el mundo que sea tan mala como el hecho de no ser tentado nunca en lo absoluto. Cuando un creyente dice, no, yo estoy perfectamente bien, yo no tengo luchas, yo no tengo pruebas, hermano, algo pasa por ser tentado. Hermanos, nos mantiene despiertos, mientras que sin ninguna tentación, la carne y la sangre se vuelven débiles. Y también nos volvemos inexpertos, hermanos, en el discernimiento y la lucha. Y a veces, aunque el espíritu siempre esté pronto, hermanos, podemos caer en el adormecimiento, en la falsa confianza. Así pues, hermanos, entendamos que los aullidos del diablo nos van a llevar más cerca de Cristo. Los aullidos del diablo nos enseñarán más de nuestra propia debilidad. Que los aullidos del diablo nos mantengan sobre nuestra torre de vigía, por favor, y todo intento de destrucción en nuestra contra. Puede ser, hermanos, las tentaciones convertidas en instrumentos de preservación para otros males. Mire cómo dice Pedro, este pasaje usted también lo conoce. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir sobrio, hermano? Sobrio es lo contrario de ¿qué? De disoluto, de borracho, es lo contrario, sobrio. Cuando alguien dice de uno que es alcohólico, ahorita está sobrio, ¿qué quiere decir? Que no está bajo el influjo del alcohol. Pues Pedro dice, sed sobrios, no andes alucinando, no andes creyendo cosas que no son, no te embriagues con doctrinas equivocadas, sé sobrio en lo que crees y vela, dice, porque vuestro adversario el diablo
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, oremos unos por otros para que, aunque seamos expuestos como estamos a la consideración de Satanás, seamos guardados por el poder divino, que seamos unos a otros enriquecidos por fieles oraciones y así seamos conservados hasta el fin. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Pero déjenme, hermanos, avanzar sobre el mismo punto, sobre el mismo tema. No tiene ni siquiera caso cambiar el subtítulo de esto. Entendamos algo, por favor, hermanos, todavía tenemos tiempo. No se puede decir del diablo lo mismo que se puede decir de Dios. Es decir, ¿a qué quiero referirme? ¿A qué quiero apuntar? A que no, hermano, el diablo no nos conoce a nosotros plenamente. No conoce nuestros pensamientos, como Dios sí los conoce. Pero como el enemigo ha estado tratando con la pobre humanidad caída desde miles de años atrás, ciertamente debe de haber adquirido una muy vasta experiencia en todo este tiempo, ¿verdad? Y habiendo recorrido toda la tierra, como lo dice Job, el libro de Job, y habiendo tentado tanto a los que están arriba como a los que están abajo, debe conocer sumamente bien cuáles son los movimientos de la acción humana y cómo manipularlos. El diablo es experto, hermano. Satanás observa y considera primero que nada, ¿sabe qué? Nuestras debilidades especiales, hermano. Nuestras debilidades especiales. Por favor, preste mucha atención. El diablo nos mira de arriba abajo, con calmada malicia, y pronto descubre dónde somos deficientes. Escuche, hermano, por favor, ponga mucha atención en esto, le voy a decir por qué. Cuando yo veo a un cristiano que, a pesar de lo que dice la Biblia, en primer lugar, y que a pesar de que alguien le trata de instruir para que cambie ciertos problemas, ciertas cosas que no están bien en su vida, y ese cristiano dice, así soy, y no quiere cambiar. Hermano, es una situación triste, terrible. Le voy a decir por qué de esto trata este punto. Porque ese cristiano ha caído en el engaño del diablo. El diablo ya lo observó, el diablo ya lo vio y le metió eso en la cabeza. Hay un dicho, hermano, que no cabe en los cristianos. Ese dicho, hablando de dichos, ahorita hablábamos de refranes y dichos no cristianos, el hermano Andasola y Luis Carlos y yo. Y hay un dicho, no es cristiano, no es un proverbio de Salomón, pero que tiene mucha verdad a veces y que se cumple. Algunos dicen chango, otros dicen perro. A mí me gusta más chango, yo parezco más chango que perro. Dicen chango viejo, no aprende maroma nueva. Hermano, esto no puede ser posible para un cristiano. Los cristianos, hermanos, así como decíamos de la palabra que es una fuente inagotable, usted debe de ser, hermano, ¿cómo lo diré? Un vaso, hermano, donde no se llene, así como las vasijas aquellas, hermanos, de Elías, de la viuda, hermano, donde ponían una y otra y el aceite no se acababa. Así debe ser nuestro corazón. Aún, hermano, antes de partir de este mundo, su vida tiene que estar abierta, que Dios nos siga enseñando, usando. Y hermano, no podemos parar, a eso me refiero. No hay un tiempo para el cristiano donde el cristiano deje de aprender. Cuando un cristiano deja de aprender, hermano, es que el enemigo ganó la batalla acá adentro, en su mente y en su corazón. De esto trata, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Nosotros como observadores comunes podemos juzgarnos unos a otros y pensar que somos sumamente buenos, pero el experto ojo malo, escuche, ve lo que nosotros no podemos ver y él sabe por experiencia pecaminosa propia en qué lugares, en qué momentos y en qué puntos descubrir cualquier falla oculta en nosotros. Satanás sabe cómo mirarnos, cómo considerarnos, cómo evaluarnos desde la cabeza hasta el talón del pie, de tal forma
¿Qué dirá de ciertos hombres? Ah, su debilidad es la lujuria. El otro día me topé a un hermano por aquí en el súper, aquí arriba. Y cuando me vio como que se sacó de onda, como decimos, porque estaba él muy atento a una mujer que pasó por ahí, ¿verdad? Vestida tal vez de mala forma. Estaba muy atento y yo no sabía si era él o no era él, tenía mucho tiempo de no verlo. Y cuando lo vio, como nos vimos, como que reaccionó y luego ya se acercó y me saludó. Bueno, el diablo sabe por dónde llegar, no sé. El diablo observa, el diablo observa y sabe perfectamente dónde somos deficientes. Él ve a veces lo que nosotros no vemos. Satanás sabe cómo mirarnos, cómo evaluarnos. De otro dirá, tiene un temperamento iracundo, es de mecha corta. Examinando a alguien más dirá, este es orgulloso. O de algún otro dirá, es un perezoso y encima avaro. Y podemos decir, etcétera, etcétera, etcétera. El ojo malicioso, hermanos, del diablo es muy rápido para percibir cualquier debilidad nuestra, hermanos. Y la mano escamosa de la experiencia pecaminosa pronto se aprovecha de todo esto. Nosotros podemos esconder nuestras debilidades lo más posible, nuestras flaquezas, aún frente a nuestros más cercanos y amigos, incluso frente al pastor. Le contamos o le presentamos a veces en nuestros problemas una sola cara de la moneda de nuestros problemas. Eso yo lo sé, hermanos, porque yo soy igual. Pero la otra cara, aunque evitemos darla a conocer, no la vamos a poder esconder ante ese enemigo que es experto en engañar, hermano. Y no es que él sea, como ya dije, omnisciente, como nuestro Dios, que todo lo sepa, sino que él tiene ojos de lince y detecta en un instante, escuche, qué parte de nuestra vida no está cubierta ni resguardada por la armadura de Dios, y hacia esa parte precisamente dirige sus dardos envenenados. Él anda rondando alrededor nuestro como si trajera un fósforo, un cerillo en la mano, y aunque creamos que hemos escondido toda la pólvora de maldad que reside a veces todavía en nuestra carne y en nuestro viejo hombre, como decíamos la semana pasada, Él sabe cómo encontrar una ranura para colocar ahí la llama infernal y así hacernos mucho mal, hermanos, a menos que nos prevenga la bendita y eterna misericordia de Dios, lo cual también sucede si estamos en comunión con el Señor. Si estamos en comunión con el Señor. El enemigo pone también mucho cuidado en considerar, hermano, escuche esto también, nuestros estados de ánimo. Ojo, Dios nos hizo así. Dios nos hizo, hermanos, con temperamentos, con cualidades de ánimo diferentes, especiales, más marcados en unos que en otros. Pero hermanos, si el diablo nos atacara cuando nuestra mente está clara en Dios y en su palabra, hermanos, seríamos un rival muy fuerte para él. Somos. Cuando usted está anclado en Dios, su mente, su corazón, y a pesar de que amanezca nublado, y a pesar de que amanezca y el carro no funcione, y a pesar de que, hermanos, le subieron el predial y la luz y el agua, y todo, hermano, todos esos devenires que tenemos a veces, si estamos en Cristo, si estamos confiando en Él, hermanos, somos rivales fuertes para el enemigo. Él sabe eso y rehúye el encuentro con tales cristianos. Hermanos, los hombres somos más débiles ante la tentación cuando estamos angustiados y desesperados. Otra vez, el diablo sabe eso, sabe eso. El maligno va a asaltar nuestras vidas en esas ocasiones y en esos momentos. Pero tampoco se escapan, hermanos, a aquellos que a veces dicen estar llenos de júbilo y alegría por las cosas banales y mundanas. Se exponen a que el diablo encienda una chispa y queden expuestos al fuego que consume esos supuestos goces como si fueran madera, heno y hojarasca. Cuidado con los estados de ánimo, hermano. No dependemos de eso. Los tenemos que someter a Dios y a su verdad. Te voy a contar una historia rápida sin entrar en muchos detalles. Una jovencita en una congregación donde yo estuve salió de viaje
vivía sola, no vivía con sus padres por diferentes razones. Y cuando esta joven regresa de ese viaje cansada y agobiada, una persona de la iglesia, hermano, usada por el diablo, fue y se le metió a la casa y estuvo a punto de violarla. Y ella estuvo a punto, hermanos, de ceder. Nada más que, como decíamos, como acabo de mencionar, la bendita misericordia y la gracia de Dios la despertó y reaccionó, hermanos, y fue librada de esa tentación, hermano. Pero estuvo, no le voy a contar los detalles, pero hermano, yo creo que somos adultos para entender, estuvo así, hermano, de caer en fornicación. Una joven hermosa. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué? Oh, pues a veces es que la chamaquita era, yo creo, alborotada y de cascos, ¿cómo dicen? Ligeros. No, hermanos, era un ministro de Dios, un ministro de alabanza ella. Pero ¿sabe qué? El diablo sabía que ella venía cansada, venía con hambre, y fue y se le metió, hermanos, hasta la casa. Gracias a Dios, hermano, fue librada. Miren, la ciencia de la psicología y la psiquiatría han descubierto que ciertas personas, cuando son muy maltratadas, muy heridas y arrojadas de un lado a otro, pueden ser conducidas a cometer actos inhumanos y crímenes terribles. Pero otros también, cuyas almas son aparentemente como aguas perfectamente plácidas, están también precisamente en la condición de ser navegadas por los barcos del diablo. ¿Por qué? Como decíamos ahorita, por el exceso de confianza y por descuido. Usted sabe que aquellos que trabajan los metales saben perfectamente bien que cierto metal debe ser trabajado a cierta temperatura, ¿verdad? Y que otro metal tiene que ser manejado o fundido a otra temperatura diferente. Así es el diablo, hermanos. Sabe que los hombrecitos de temperamento explosivo, de mecha corta, pronto estallan en pasión a la menor provocación. Y sabe también que los barcos más grandes requieren más tiempo y más carbón antes que sus calderas hiervan, ¿verdad? Pero cuando llegan a hervir, lo hacen de tal manera que no se puede olvidar que hierven, ni puede apagarse fácilmente un fuego como ese. Cuidado, hermanos, con nuestros sentimientos, cuidado con nuestros temperamentos. Otra vez, el error muchas veces nuestro, es decir, como decíamos en el mundo, eso déjeselo a uno del mundo, es que así soy yo soy muy temperamental. Pues cálmese, sométase a Dios, hermano, porque el diablo puede usarlo. Cuidado con esos arranques. Mire, el enemigo, hermanos, como un pescador, vigila al pez, que somos nosotros, y escoge la carnada conforme a su presa. Y sabe en qué estaciones y en qué tiempos es más probable que muerda el pez. Este cazador de almas viene a nosotros cuando estamos descuidados y a menudo somos atrapados en una falta o sorprendidos en una trampa a causa de un descuido de estado mental, hermano. Pues es que tenía mucha flojera, es que trabajé mucho. Todos entendemos eso, nadie nos quita eso. A veces andamos trabajados, cansados. Hermanos, cuidado en esos momentos, hermano. El enemigo lanzará el anzuelo a nosotros. Porque Satanás, hermanos, cual camaleón, cuando se esconde bajo la hierba para cazar moscas y chapulines, adopta el color de la hierba, o como el pulpo, adopta el color de la roca bajo la que acecha, para que el pez se pueda aproximar a él sin ninguna sospecha de peligro. De la misma manera, hermanos, Satanás adoptará esa forma que nos produce menos miedo y pondrá ante nuestros ojos esos objetos de tentación que son más atractivos para nuestra naturaleza y así atraernos hacia su red. Él navega casi, hermanos, con todos los vientos y sopla sobre nosotros en la dirección en la que nos inclinamos por la debilidad de nuestra naturaleza y de nuestros sentimientos. Hermano, estas preguntas respóndetelas. ¿Es deficiente tu conocimiento en materia de fe?
no eres de los que eres muy dado a aprender Biblia, el diablo te va a tentar para conducirte al error y a la herejía. Hermano, tienes una conciencia muy delicada. Te tentará a la escrupulosidad exagerada, al legalismo, al conspiracionismo. Es tu conciencia muy laxa, muy relajada, muy liberal, con una amplitud muy, dicen ahorita los chavos, muy open mind. ¿Eres así? Bueno, pues cuídate, hermano, porque él te va a tentar y te va a tratar de llevar a la liberalidad carnal. Eres de un espíritu valeroso. Eso que dije anteriormente, hermano, sucede muy a menudo. Hoy muchos cristianos dicen, es más, pastores predicando desde el púlpito, usted no se agüite, hermano, aviéntese una, dos, pero hasta ahí, unas 2, 3 cervezas, unas copas de vino, no pasa nada. Ah, si eres de ese tipo de mente, cuídate, porque entonces el diablo sabe lo que estás hablando, te oye, te ve, te observa. Y si ya lo estás confesando es porque tienes precisamente un sentido del cristianismo muy laxo. Eres de un espíritu valeroso, yo le entro a todo. Te va a tentar el orgullo, cuidado. Somos temerosos y descuidados. Nos tentará la desesperación a veces. Somos de una disposición flexible. A donde calienten gordas, dicen por ahí. Nos tentará la inconstancia. A veces, hermano, en las congregaciones hay barcos que no tienen paradero. Me refiero a cristianos. ¿Por qué? Porque son de una disposición muy flexible. Están aquí, mañana allá y después más allá. Ya visitaron todas las congregaciones de la ciudad, pero no se establecen en ninguna. Eso es triste. Somos en extremo rígidos y severos, hermanos. Entonces trabaja para hacernos el diablo cuadrados, obstinados, a veces cismáticos, rebeldes y hasta crueles. Cuidado, hermanos. Somos muy suaves y apacibles, pues nos va, hermano, a tentar la tolerancia desmedida y la piedad insensata. A veces, hermano, hay cristianos que quieren ser más buenos que Dios. ¿Por qué? Porque tienen, hermanos, precisamente un temperamento suave, apacible, paz, hermano, paz. Y entonces sucede algo con un cristiano que necesita ser corregido y él dice, no, espérese, déjenmelo a mí, dijo un pastor, déjenmelo a mí. Ese que quiso violar a la muchacha, el pastor dijo, no, déjenmelo a mí, no lo disciplinen porque se me va al mundo. Pues se le fue al mundo de todos modos, lo perdió. Porque no, hermano, qué terribles errores. Ni yo como pastor, ni ninguno de ustedes somos más buenos que Dios, hermano. Dios es bueno, es misericordioso, pero hermano, la palabra de Dios también es correctiva. Somos fogosos en los asuntos de religión. Hermanos, a veces el diablo nos tienta para llevarnos a un celo ciego y a la superstición. Somos descuidados de temperamento, nos tentará para llevarnos a una tibieza como la de la Odisea. Y así, hermanos, el enemigo coloca sus trampas para que de una u otra forma pueda tendernos el lazo. Ante todo esto, otra vez, debemos orar para que Dios nos muestre nuestras debilidades, para que Dios nos dé humildad, hermanos, para reconocerlas, lo que decíamos hace un momento, y valor para combatirlas con su fuerza y con sus armas. Las armas de Dios, las armas que nosotros tenemos no son carnales, dice el apóstol, sino poderosas en Dios para la destrucción precisamente de esos engaños, de esas artimañas, de esas fortalezas. Eso es lo que dice la Escritura. Déjenme proseguir un poquito nada más, hermanos. Porque yo creo que el diablo también pone cuidado en considerar, hermano, nuestra posición entre los hombres. Y voy a referirme especialmente a la posición social. Mire, aunque unas cuantas personas son más fácilmente tentadas cuando están solas, tal vez la mayoría de nosotros estamos más inclinados a pecar cuando estamos en compañía de ciertas personas. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Será? Mire, en un determinado grupo como la iglesia, obviamente, tal vez pocas veces vamos a ser llevados a pecar. Hermanos, aquí nosotros todos somos santos, todos, ¿verdad que sí?
Todos nos comportamos a la altura. Todos, hermano, procuramos ser de alguna manera temerosos de Dios y santos y apartados del mal. Yo así lo espero. Pero en otro tipo de reuniones, en otro tipo de sociedad, lo cual es irremediable, hermano, todos nos relacionamos con personas, en la familia no cristiana, en el trabajo con no cristianos, en la escuela con no cristianos. Es irremediable, hermano, nuestra unión con otro tipo de sociedades. Y ahí, hermanos, con mucha frecuencia pecaremos, caeremos en el error. Mire, Pablo al defender la doctrina de la resurrección, y esto en una iglesia, advierte algo. Escuche esto, por favor. Esto parece más bien un proverbio, pero es un proverbio maravilloso que debe de despertarnos precisamente. Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 33. Escuche, lea, grábeselo. Pablo está hablando, hermanos, del tema de la resurrección. De la resurrección, fíjese. Y entonces Pablo detiene su discurso y dice, a ver, en medio de esta discusión de que si Cristo resucitó, si no resucitó, si vamos a resucitar, si no vamos a resucitar, escuchen, dice Pablo, no caigan en el error, no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué dicen? Corrompen las buenas costumbres. Y enseguida, en el versículo 34 dice, para esto, velad debidamente y no pequéis, dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo, dice, vuestra lo digo. Oiga, lea en su casa todo el capítulo, hermano, el capítulo 15, y se va a dar cuenta, hermanos, que Pablo está diciendo que debemos mantenernos alertas para no pecar. ¿Por qué? Porque muchos están tan llenos de ligereza en cuanto a temas y doctrinas fundamentales como el de la resurrección, que al descubrir algunos esa ligereza, sienten empatía. Dicen, sí. Es que yo pienso que hace más daño una Coca-Cola que una cerveza. Y el que le gusta la cerveza va a decir, tú eres de los míos, ¿ah? Sí, es cierto, hermano. Esto es lo que Pablo está diciendo. Aguas, dice, no erréis. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen nuestras vidas, corrompen las buenas costumbres, corrompen la sana doctrina, corrompen la santidad, corrompen, hermano, todo lo bueno que Dios nos da. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, ¿sí o no? ¿Cómo lo hace? A veces, hermano, cuando estamos en comunión con las personas equivocadas, oyendo pláticas equivocadas. Aguas, hermano. Mire, otros, bueno, hay gente que siente simpatía o empatía por otros, y el mismo pecado y debilidad, hermano, se contagia. Haya cabida también, hermano, entre otros, en otros corazones. Santiago es quien dice, hermanos, acerca de las raíces de amargura. Santiago dice que una raíz de amargura puede contaminar otros corazones. Así que cuidado, hermanos, cuando nos hallamos en compañía de otras personas dañadas. Otros son tan sombríos, tan incrédulos, que si se encuentran a un hermano del mismo molde, con toda seguridad, muy simple, pero muy cierto, hermano, que dice, hay un proverbio rabínico, hermano, bien simple, pero cuando yo me detuve a leerlo varias veces dije, cierto, ese proverbio, hermano, rabínico, dice, había 2 leños secos y uno verde. Había 2 leños secos y uno verde, dice el proverbio este. Pero los leños secos, dice, quemaron al leño verde. Dice, qué simpleza esa de los rabinos. Pues sí, es muy simple, como los refranes, ¿verdad?, que acabamos de mencionar, pero contienen una gran verdad, hermano. Usted puede decir, yo soy fuerte y vigoroso,
sí, yo soy templado, yo soy sobrio y el diablo no me va a hacer caer. Hermano, si usted se reúne continuamente con personas, hermano, que hablan vanidades, que hablan perversiones, que hablan, hermano, cosas que no son y que sus corazones están llenos de maldad, cuidado, nos estamos exponiendo, hermano. Y voy a parar aquí, hermanos. Voy a parar aquí ya por causa del tiempo. Pero de aquí, hermanos, yo le voy a poner muchos ejemplos acerca de esto para que nos enteremos. Usted los conoce. Lo que pasa es que a veces no los relacionamos con el tema. Pero hermano, hay tantos personajes en la escritura que nos enseñan acerca de esto que estoy diciendo. Que, hermanos, yo espero con la ayuda de Dios que abramos los ojos. Decíamos la semana pasada que paremos las orejitas como los caballos. Los caballos cuando están en alerta, hermano, paran las orejas así, ¿verdad? Están en alerta. Cuando yo viví en la sierra, ¿verdad? Y yo tuve caballo, por eso se lo digo. Cuando el caballo, hermano, está en alerta, hay que tener cuidado hasta para montarse en él. Un día, inclusive, voy a usar las palabras precisas que una hermana de otro pueblo, más allá de Yoquibo, me enseñó y que yo tuve que aprender, hermano, por experiencia propia. Voy a usar esta experiencia animal para enseñarles esto. Tenía un caballo, compré un caballo para visitar las comunidades indígenas y vacunar y llevar despensas y todo esto. Y era un caballo, hermano, que cuando lo agarré, pues parecía violín, de lo flaco, ¿ya? Era un caballo flaco, huesudo, y yo dije, pues qué, pues hay que darle de comer, ¿verdad? Y empecé a darle de comer, hermano. Conforme fueron pasando los meses, hermano, el animal empezó a caérsele el pelo ese gris, era color bayo, pero ese pelo ya reseco se le empezó a caer y se empezó a poner, hermano, hermoso. Era un animal muy grande, hermano, muy grande. Y siempre fue un animal muy manso, hermano. Yo cargaba a mis hijas o si iba gente de aquí de la iglesia a visitarme, correteábamos en él, hermano, y cuando mi hija se empezaba a mover, hermano, que se empezaba a caer, el caballo se paraba. Era un animal muy dócil, muy listo. Y un día la hermana Licha, de la sierra, conocedora de toda la vida de las bestias y del rancho, me vio, hermano, sacar al caballo y lo vio diferente. Y entonces volteó y luego se me acercó y me dijo, hermano, dijo, tenga cuidado, me dijo. ¿Por qué, hermano? Dijo, no le dé tanto de comer a ese animal, dijo. Aliméntelo, dijo, pero con medida. Dije, pero ¿por qué, hermana? Si se está poniendo muy bonito, qué envidia. Dijo, es que, hermano, esas fueron las palabras exactas. Dijo, cuando un animal, dijo, se pone muy, muy fuerte, dijo, muy gordo, se vuelven muy diablos, hermano. Así me lo dijo, se vuelven muy diablos, me dijo. Y yo, está bueno, hermano, viejita. Ándele, sí está bien, hermana, gracias. Hermano, pasaron otros meses más. Yo no tenía silla de montar porque las sillas son muy caras, las sillas de montar. Entonces siempre tenía que pedir una silla cuando iba a montar mi caballo. Fui y pedí la silla, hermanos, a un hermano de una hermana de la iglesia. Me dijo, sí, hijo, ahí está. Hermanos, desde que primero se echa el sudadero, es una manta, una cobija que se pone abajo de la montura, antes de la montura. Desde que agarré el sudadero y se lo eché al caballo, hermano, yo vi que el animal hizo esto. Y paró las orejas, hermano. Yo dije, tenía mucho que no lo montaba, nomás le estaba dando y dando y dando. Y agarré la montura, hermanos, y se la eché. Y otra vez, hermano. Y cuando le apreté el primer cincho, hermano, el caballo como que resopló y estaba el hermano de la hermana, el que me había prestado la montura, hermano, viendo, observando. Él es domador de animales. Toda esa comarca de ahí le llevan las bestias a él porque él doma mulos o caballos salvajes. Y me estaba viendo. Pues ya le eché la montura, lo amarré según yo, le puse el freno y no quería, el animal se movía de un lado a otro hasta que le metí el freno. Hermano, cuando me subí, vámonos, dije, vámonos, arre. El animal, hermano, empezó a dar vueltas ahí en el mismo lugar. Vámonos, le pegaba yo con la rienda. Pues hermano, se empezó como a querer reparar y yo dije, pues ¿qué trae este? Pues este es un animal bien manso. Hermano, el hombre, el hermano de la hermana, se dio cuenta y se dejó venir. Me dijo, bájese.
Dije, oye, pues es que no entiendo, bájese, me dijo. No, hombre, hermano. Le agarró, hermano, del freno, lo agarró en cortito y con la rienda, hermano, le puso una chicotiza, hermano, que el caballo, hermano, se puso alerta. Le puso una buena chicotiza, hermano, le dio 2, 3 vueltas ahí, ahí está, súbase. Me subí, hermano, no, el caballo mansito, como siempre. Vuelve diablo, hermano. Alimente la carne, hermano. Alimente la perversión. Dele oído, hermano, a todo lo malo, a todo lo perverso. Hermano, relaciónese constantemente con personas, hermano, que no le edifican y terminará, hermano, siendo un diablo. De verdad, hermano, esto es real, esto es cierto. Engorde a la carne, Pablo habla de esto, alimente a la carne y verá lo que sucede, verá el fruto que recoge, alimente al espíritu, hermano, y el diablo huye, el diablo se va, hermano. Póngase de pie. Uy, hermano, cuántas cosas hay que hablar todavía de esto. No ignoremos, hermanos, velemos, oremos unos por otros, por favor. Hermano, esta congregación, Dios nos ha bendecido, hermano, con una unidad hermosa. Dios nos ha bendecido, hermano, con cosas maravillosas. Fomentemos eso, cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestro corazón, que el diablo no tome ventaja sobre nosotros por ningún motivo, que si nos considera, que si nos considera el diablo, hermano, sea para considerarnos como personas, hermano, donde no se puede hacer gran cosa. Cuide su vida, hermano. Cuide su vida aquí, cuide su vida allá afuera, cuide su vida, sus relaciones en todo lugar. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Señor, yo sé que este tema, Señor, da para mucho más y así lo haremos hasta que tú lo permitas. Sí, Señor, aquí estamos en esta hora como tu pueblo, como tu iglesia, como hombres redimidos, como hombres lavados, como hombres y mujeres santificados por la palabra. Señor, como hombres de fe, como crédulos hombres de Dios. Señor, aquí está nuestra vida. Pero, Señor, no ignoramos, nos gozamos en lo que tú has hecho, sin ignorar, Señor, que todavía hemos de luchar un poco más, que todavía, Señor, hemos de ir hacia adelante, hacia la meta, que todavía hemos de trabajar, Señor, en cuanto a nuestra salvación se refiere, Señor, velando y orando para no caer en tentación. Señor, yo quiero presentar a mis hermanos amados, Señor, a todos y a cada uno de los que están aquí, los que nos faltan, Señor, con los cuales me has bendecido y me has rodeado, Señor, y me has llenado de tantas bendiciones, dichas, alegrías, goces. Ruego por ellos, Dios, como servidor tuyo y de ellos. Pido, Señor, que les guardes. Pido, Señor, que les mantengas, Señor, en guardia. Que los mantengas, Señor, velando y orando también. Señor, ruego para que el enemigo de nuestras almas, Señor, no tome ventaja alguna sobre nosotros, porque no somos ignorantes, eso es lo que pretendemos, no ser ignorantes de ninguna de sus maquinaciones, las cuales son muchas. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro entendimiento. Y sí, Señor, que podamos ver, Señor, cómo el enemigo quiere aprovecharse a veces, pero sobre todas las cosas que podamos ver tu mano poderosa librándonos, tu mano poderosa y misericordiosa, Señor, haciéndonos más que vencedores en Cristo Jesús. Que así sea, Señor, que así sea, Dios mío, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.